Buenas Sí, noches se con escucha, todos doctora. los participantes y bienvenidos al Diplomado Virtual en Contrataciones con el Estado y Arbitraje, últimas modificaciones, Ley 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, organizado por el Colegio de Abogados de Lima, bajo la dirección del decano doctor Raúl Canelo Rabanal y nuestra directora académica y promoción cultural, doctora Minerva Córdoba Sena. En esta clase tenemos el honor de presentar a nuestra expositora, doctora Lady Jenny Aguilar Ventura, quien abordará el tema la Junta de Prevención y Resolución de Disputas en la Ley número 32069. La doctora Lady Jenny Aguilar Ventura, abogada, formada académicamente en la Universidad Nacional de Trujillo, docente investigador RENACIT, docente investigador por la Universidad Nacional de Trujillo, doctora en Gestión Pública y Gobernabilidad, máster en Gestión Pública por EUSIM Business School de España, magíster en Derecho Constitucional y Administrativo por la Universidad Nacional de Trujillo, magíster en Gestión Pública por la Universidad San Martín de Porres, segunda especialidad en Derecho Administrativo y especialización en Arbitraje en Contrataciones por la Pontificia Universidad Católica de Perú, especialización en Relaciones Internacionales, Fundación Escuela Diplomática del Perú. Estudia doctorado en Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Nacional de Trujillo. Árbitro en contrataciones adscrito a diversos centros de arbitraje a nivel nacional. Bienvenida, doctora, y adelante con su ponencia. Muchas gracias. Agradecer al Colegio de Abogados de Lima, en su directora académica, por esta cordial invitación para poder, con ustedes hoy día, poder conversar sobre estos marcos normativos en relación a lo que se nos viene y lo que tenemos, ¿no? Nosotros tenemos dos marcos normativos, uno el que tenemos vigente con la 30225 y también tenemos el marco normativo de la ley nueva que viene en marzo, ¿no? Vamos a trabajar un poco sobre este tema, ¿no? De la Junta de Resolución de Disputas. Nosotros sabemos que la Junta de Resolución de Disputas es aquel mecanismo que es una forma, en primer lugar, o es un mecanismo que se presenta y que podemos utilizar en la ejecución contractual. Nosotros en la ley vigente, en la 325, lo denominamos Junta de Resolución de Disputas, pero en el nuevo marco normativo se denomina Junta de Prevención y Resolución de Disputas. Este no es el único mecanismo, claro está, ya seguro ustedes han tenido que desarrollar los otros mecanismos de resolución de controversias en la etapa de ejecución contractual, como lo son la conciliación, el arbitraje, la junta de resolución, como mecanismo de solución. En el nuevo marco normativo que se nos viene, bueno, tenemos ahí que el nuevo marco normativo que se presenta ahí nos dice que pueden existir otros mecanismos también que no solamente van a existir como la conciliación, el arbitraje, que ahora lo tenemos nosotros, sino que también pueden, paralelo a ello, tener otros mecanismos de solución. Recuerdan ustedes que esta nueva o este nuevo marco normativo lo que trata es de incorporar nuevos métodos o nuevos mecanismos de resolución, como por ejemplo utilizar mecanismos del ámbito internacional, ¿no? En este escenario. Dicho eso, entonces voy a compartir algunas diapositivas que he preparado para hoy día. Un ratito si lo podemos ver. Ok, ahí está. Muy bien. Entonces, a ver, vamos a mirar por acá. Ahí está. No sé si lo pueden ver. ¿Sí lo ven? No se ve, doctora. ¿No se ve? Ahora sí. ¿Ahora sí? Ok, ya, estamos ahí. Bien, entonces,
vamos a trabajar sobre este mecanismo de la Junta de Resolución de Disputas. ¿Qué tenemos actualmente nosotros? Vamos a hacer un símil con lo que se nos viene. Recordemos nosotros que la Junta de Resolución de Disputas es un mecanismo muy parecido, no es igual, pero es muy parecido a los dispute boards, ¿no? En el ámbito internacional. Entonces, este mecanismo adecuado para nuestro país y que cobra relevancia a partir de que vamos a ver que va a tener algún ámbito de aplicación obligatoria y otros van a ser de carácter facultativa en base a la cuantía del procedimiento de selección, ¿no? Vamos a tener en cuenta estas precisiones y entonces partiendo de ahí, este es un mecanismo nuevo, ¿no? Que se está implementando progresivamente en nuestro país y que la finalidad de poder utilizar este mecanismo es para, por un lado, prevenir, ¿no?, las posibles controversias que se puedan generar y por el otro lado es cuando ya tenemos la controversia hay que resolverlo, pero lo vamos a resolver durante la ejecución contractual, en este caso de la obra, ¿no? Entonces, todas aquellas controversias que puedan surgir y que se trata en todo caso de evitar suspensiones, paralizaciones de los proyectos de ejecución de obra, ¿no? Entonces, esta Junta de Resolución de Disputas va a ir acompañando durante la ejecución del contrato, ¿no? Entonces, bueno, tipos de Junta de Resolución que tenemos desde el punto de vista normativo y doctrinario, existen dos, las juntas permanentes y las juntas ad hoc. Pero recordemos que en nuestro país se ha optado la ley de contrataciones, la ley vigente, la 30225, al igual que la nueva ley de contrataciones del Estado, han optado por realizar la Junta de Resolución de Disputas de carácter permanente. La ad hoc no ha sido incorporado en nuestra legislación, ¿no? Eso por un lado, y por otro lado también tenemos que tener en cuenta, ¿no? ¿Alguien tiene abierto el audio? Déjeme verificar. Creo que sí, ¿no? Ya, ok. Bien. ¿Y cuál es la finalidad de este mecanismo, no? ¿Por qué es importante que sea utilizado? Recordemos nosotros que dentro de nuestra realidad, ¿no? Hace poco teníamos un congreso de expertos en obras públicas y hablamos sobre los diversos mecanismos que plantea este nuevo marco normativo ante las diferentes problemáticas que existen en nuestro país en relación a ejecución de obras, ¿no? Una gran debilidad en el tema de ejecución de obras son que nuestros expedientes técnicos pues no son los más adecuados, ¿no? Y esos expedientes que ustedes recordarán pues la entidad pública para llevar a cabo este procedimiento de selección y ejecutar una obra pública, primero tiene que echar a andar, digamos, un proceso de selección que inicia con los actos preparatorios, ¿no? Estos actos preparatorios que se llevan a cabo a lo interno de la entidad, ¿no? Entonces, si se llevan a cabo a lo interno de la entidad tiene que tener, digamos, esta fase es la más crucial, la más fundamental, que incluso va a repercutir en la etapa de ejecución contractual, ¿no? Entonces, si es así, entonces estos expedientes son la principal debilidad que tienen las entidades públicas, porque cuando ellos elaboran los expedientes técnicos eh, por desconocimiento o por algunos temas esenciales en cuanto a trazos, ¿no? En cuanto a partidas, no los vamos a encontrar tal igual como estuvieran en campo en el momento de la ejecución. Entonces, cuando se presenta la ejecución de la obra,
comienzan a surgir muchas controversias que en su gran mayoría, no digo que son las únicas, pero en su gran mayoría vienen como consecuencia de un expediente técnico deficiente o mal formulado, ¿no? Y que eso va a generar, en algunos casos, las controversias y se van a recurrir a utilizar estos mecanismos de resolución de conflictos en la etapa de ejecución contractual, ¿no? Entonces, la Junta de Resolución de Disputas aquí cumple un papel importante porque consideramos que es uno de los mecanismos de acompañamiento durante el proceso de ejecución de la obra, ¿no? Entonces, si hubiera consultas por parte de la entidad o por parte del contratista, pueden recurrir a estos adjudicadores que están acompañando durante todo el proceso de ejecución. Y si ya no es un tema de consulta, sino es una controversia ya generada, entonces tiene que la Junta tomar una decisión, ¿no? Y es ahí donde entonces la Junta tiene dos funciones, ¿no? Dentro del marco normativo de la norma de contrataciones del Estado. Entonces, la finalidad de la Junta, por un lado, hemos dicho nosotros, es prevenir el surgimiento de controversias a través de las consultas. Recuerden ustedes que estos profesionales, los adjudicadores, que van a campo o que establecen unas visitas periódicas, pueden, estando en campo, resolver algunas consultas que los presenten o pueden mirar también ellos en relación a cómo está avanzando la ejecución de la obra y qué incidencias puede haber que pueden dar como consecuencia a futuro algunas controversias y tratar de ir resolviendo en el camino, ¿no? Por ejemplo, si encontramos que los ritmos de trabajo, ¿no? No están al mismo o a la par del calendario de avance de obra, es probable que caigamos en algún momento de la ejecución de la obra, ¿no? En afectación de esta ruta crítica, ¿no? Entonces, se va previniendo en el futuro, ¿no? Con estas visitas, con estas consultas que pueden hacer también las partes en la ejecución de dicho contrato. Y la otra función ya es donde ya tenemos generada la controversia y entonces le corresponde a la Junta de Resolución tener que resolverlo. Tener que resolver y tomar una decisión, ¿no? Entonces, estas decisiones ya cumplen una finalidad de que son obligatorias para las partes, ¿no? Estas son obligatorias para las partes y por lo tanto de cumplimiento. Cosa distinta puede ser que una de las partes no esté de acuerdo en parte o de manera total con lo que ha resuelto la Junta de Resolución, pero eso no significa que no la deba cumplir. La tiene que cumplir, pero deberá dejar constancia, como lo vamos a ver más adelante, que no está de acuerdo, ¿no? Y para eso hay que seguir un procedimiento y sujetarse a un plazo. Recuerden que estamos ejecutando obras públicas con presupuesto público y por lo tanto todo se sujeta al procedimiento establecido, ¿no? Sí. De nuevo, puedes limpiarlo. Ok. Bien, entonces durante la ejecución encontramos que esta Junta de Resolución es competente para poder resolver estas consultas y resolver también aquellas controversias que se pueden generar desde el inicio hasta la recepción total de la obra, ¿no? Todo ello, ¿con qué? Con el propósito de contar con una obra que no esté paralizada, que no esté suspendida, ¿no? Y lógicamente con eso que vamos a lograr evitar que existan obras inconclusas y que estén sujetas a controversias cuando éstas se pueden ir resolviendo durante la ejecución de dicha obra, ¿no? Entonces, lógicamente que es una institución jurídica
que va a beneficiar para evitar que estas obras no se paralicen y al último no vayamos a una controversia, si podemos optar por un arbitraje, no vayamos a un arbitraje donde nos demoremos pues 2 años, 3 años o de repente un poco más. Y cuando regresemos y resolvamos esa controversia, veamos que la obra ha estado tanto tiempo, ¿no? Al intemperie y por lo tanto las columnas ya no están deterioradas, ¿no? Entre otros, que eso dificulta continuar con la ejecución. Entonces, a partir de ahí podemos entender que este es un mecanismo que beneficia mucho más a continuar la ejecución de la obra, ¿no? Y lógicamente con eso, ¿qué van a lograr? Que las entidades públicas puedan cumplir con la finalidad pública, como dice este marco normativo de las contrataciones, y puedan concluir, ¿no? Puedan concluir dicha obra y de esa manera generar un impacto positivo en los ciudadanos y mejorar sus condiciones de vida, ¿no? Porque recuerden ustedes que podemos estar construyendo un colegio, podemos estar construyendo un puente, podemos estar mejorando algunas obras de infraestructura, de construcción, dependiendo qué tipo de obra es el que se está realizando, ¿no? Por ese lado. Muy bien, dicho eso, entonces, ¿cómo se accede a esta Junta de Resolución de Disputas? De acuerdo a la norma de contrataciones, está establecido que son las partes las que tienen aquella facultad de pactar, ¿no? Hasta antes del inicio de la ejecución de la obra, una cláusula que esté referido a solución de controversias a cargo de una Junta de Resolución de Disputas. Entonces son obligatorios aquí, en aquellos contratos de ejecución de obra, cuyos montos sean iguales o superiores a 20 millones, ¿no? Entonces, aquí tenemos nosotros que tener cuidado cuando trabajamos en el sector público, ¿no? Porque como este marco normativo es de obligatorio cumplimiento para las entidades, entonces aquí tenemos que tener en cuenta que aquellos procesos de selección, ¿no? Que sean iguales o superiores a 20 millones, la norma obliga que sí o sí se tenga que instalar una junta de resolución de disputas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con las obras o con los procesos de selección menores a 20 millones? Bueno, si hay procesos menores a 20 millones, lo que va a pasar es que la entidad, si considera, ¿no?, que puede sujetarse a este mecanismo, lo colocan en las bases integradas y por lo tanto va a formar parte del contrato, ¿no? Pero será de manera facultativa, ¿no? Pero de manera obligatoria es a partir de este monto. Entonces, eso tenemos que tener en cuenta al momento de elaborar, ¿no? La entidad pública su expediente de contratación desde los actos preparatorios. Recuerden ustedes que los actos preparatorios se anexa por el área usuaria el TDR, ¿no? Y en el TDR tiene una parte que viene a ser el expediente técnico de obra y por otra parte tiene los requisitos de calificación, ¿no? Entonces, estos requisitos de calificación, en esta parte tendremos en este requerimiento del área usuaria, en la parte de aspectos generales, parte de requisitos de calificación, que son dos partes importantes del requerimiento, se tendrá que precisar también, ¿no? Muy bien. ¿Qué alcances tiene esta Junta de Resolución de Disputas? En el caso de la resolución de un contrato, la Junta de Resolución de Disputas es competente para conocer y decidir todas las controversias que surjan hasta que la entidad reciba la obra, ¿no? Recordemos nosotros que durante la ejecución, ¿no? Durante la ejecución contractual de una obra, ¿no? Esta tiene un plazo, el contrato, que inicia desde el plazo inicial hasta la
hasta que la entidad reciba la obra y por lo tanto toda controversia que surja en este intervalo de tiempo es la Junta la que debe ser competente si estamos hablando de una obra que sea igual o mayor a 20 millones. En este caso hemos dicho que es obligatoria, ¿no? Ahora, si la entidad ha creído conveniente que también puede acompañarle una junta de resolución en obras menores, bueno, y lo ha establecido, a partir de ahí entonces tendrá que seguir estas reglas, ¿no? ¿Qué no se puede someter, no? Pretensiones que no se puede someter o que no es de competencia de la Junta de Resolución de Disputas, temas ligados al carácter indemnizatorio, ¿no? Por conceptos que estén previstos en este marco normativo, ¿no? El tema de carácter indemnizatorio no calza aquí y por lo tanto la Junta entonces está la norma demarcando cuáles son sus competencias, ¿no? ¿Qué es competente la Junta para conocer y qué cosas no? ¿No? Entonces, si la Junta está acompañando durante el proceso, se referirá a toda aquella controversia que tenga que ver de manera directa con la ejecución de la obra, ¿no? Pero no casos que deriven como consecuencia de indemnizaciones. ¿Cómo se encuentra conformada esta Junta de Resolución de Disputas, ¿no? Esta Junta de Resolución de Disputas puede estar integrada por uno o por 3 miembros según acuerdo de las partes, ¿no? Pero ¿qué pasa si es que no llegamos a un acuerdo entre entidad y contratista, ¿no? O de repente hay duda en relación a la aplicación de la cláusula de solución de controversias relacionado a la JRD, ¿no? Entonces la norma nos dice, bueno, si hay acuerdo, que las partes decidan si va a ser uno el miembro de la Junta o si van a ser 3 los miembros de la Junta. Pero si no se ponen de acuerdo o hay duda, entonces la norma acá dice se va a aplicar de la siguiente manera, ¿no? Para un miembro, o sea que la Junta esté integrada por un solo miembro, va a ser para aquellos montos cuyo contrato de obra tenga un valor menor a 40 millones, ¿no? Y para aquellos que sean mayor o igual a 40 millones, será integrado por 3 miembros de la Junta de Resolución de Disputas, ¿no? Entonces quiere decir que para aquellos contratos o aquellas obras cuyas cuantías sean mayores a ellos, porque son contratos mucho más complejos, ¿no? Entonces se justifica que sean 3 los integrantes, ¿no? Y tendríamos que seguir bajo esta lógica de interacción. Bien, estos miembros de la Junta de Resolución de Disputas deben cumplir algunos requisitos, porque no es que lo propongan las partes y con eso es suficiente. No. La norma de contrataciones ha dispuesto que esta JRD puede estar integrada, hemos dicho, por 1 o por 3. Si hay acuerdo y si no hay acuerdo, la norma lo establece de manera clara en relación a la cuantía, ¿no? Bien, ¿qué pasa si es 1? ¿Quién? ¿Qué tipo de profesional debe ser el que esté a cargo de la JRD, ¿no? Como son temas eminentemente técnicos, aquí se ha priorizado, este marco normativo ha priorizado que quien deba ser este miembro único, ¿no? Debe ser un ingeniero o un arquitecto. Pero además de tener dicha carrera profesional de ingeniero o arquitecto, debe tener conocimiento de la normativa, ¿no? Del marco normativo de las contrataciones, ¿no? Estos son requisitos mínimos que se les pide, ¿no? Entonces, a partir de ahí, cuando veamos
a un solo adjudicador es porque debe ser un ingeniero, un arquitecto, y además debe haber cumplido con estas precisiones en cuanto a su conocimiento normativo. Ahora, si fueran 3 los miembros de la JRD, ¿qué va a pasar? Bueno, en este caso, el presidente, quien va a dirigir la JRD, nos dice que debe tener las mismas calificaciones que se exige para un miembro de la JRD. ¿Cuáles son estas calificaciones? Que sea ingeniero, que sea arquitecto y que conozca el marco normativo de las contrataciones, ¿no? ¿Y qué pasa con los demás miembros? Bueno, con los demás miembros integrantes, estos deben ser o deben acreditar ser expertos en las ejecuciones de obras, o sea, deben tener conocimiento, experiencia en ejecución de obras, ¿no? Entonces aquí deja libre para cualquier profesional, ¿no? Para cualquier profesional, pero el presidente sí tiene que tener aquí, ¿no? Debe ser quien dirija la JRD, debe estar dirigido por un ingeniero, por un arquitecto, ¿no? Eso es lo que está indicando la norma. Muy bien. ¿Y cuáles son sus funciones? ¿No? Estos miembros de la JRD deben cumplir algunas funciones que son sus competencias, ¿no? ¿Cuáles son? Absolver las consultas. ¿Quiénes las plantean las consultas? Las partes del contrato. ¿Quiénes son las partes del contrato? La entidad y el contratista, ¿no? ¿Qué tipo de consultas las partes pueden realizar? Todas aquellas consultas relacionadas con aspectos de carácter contractual y también de carácter técnico, ¿no? Si es así, entonces nos dice que estas consultas de carácter técnico, de carácter contractual, ¿no? Deben estar previamente, debieron haber sido consultadas al supervisor de obra y al proyectista, ¿no? Recordemos nosotros que si nos acordamos la parte de ejecución contractual, y ahí recordemos que la norma nos establece que las partes del contrato, generalmente el contratista, que es el que está ejecutando la obra, va a tener algunas consultas, ¿no? Incluso nos establece todo un procedimiento, el marco normativo de las contrataciones, cómo realizar las consultas al supervisor y esto cómo, este supervisor, cómo es que se las eleva a la entidad y al proyectista, ¿no? Hay todo un procedimiento formal que debemos seguir, ¿no? Aquí en este caso, cuando tenemos la JRD, tenemos que, somos contratistas, lo que tenemos que hacer es hacer las consultas al supervisor. ¿Eso qué significa? Que tenemos que anotar en el cuaderno de obra. Recuerden que el cuaderno de obra a la fecha es digital, ¿no? Entonces hay que anotar en este cuaderno digital, salvo que se haya solicitado la dispensa y se tengan un cuaderno de obra físico, ¿no? Si no, la norma obligatoriamente indica que tiene que ser digital. Muy bien, entonces esto hay que anotarlo en el cuaderno de obra, ¿no? Para hacer la consulta al supervisor y al proyectista, lógicamente, siguiendo el procedimiento establecido en el marco normativo. Entonces nos dice que debe existir previamente esta consulta realizada, ¿no? Para que yo haga esta misma consulta a los adjudicadores, ¿no? Eso tengo que seguir este procedimiento, ¿no? Que también es competencia de la JRD, que ella tiene que realizar visitas periódicas a la obra, es decir, que tiene que ir a campo, ¿no? Tiene que ir de manera presencial a hacer estas visitas periódicas a la obra, ¿no? Que también es su competencia emitir decisiones, ¿no? Tiene que emitir decisiones de carácter vinculante respecto a aquellas controversias que han sido planteadas por las partes, ¿no?
y todas aquellas otras que se establezcan en el contrato y que estén acorde con esta directiva 012-2019 OCE, ¿no? Recordemos que esta directiva nos desarrolla de manera más detallada estas competencias que estamos conversando con ustedes, ¿no? Okay. Estas actividades que desarrollan estos adjudicadores, estos miembros de la JRD, son sus funciones y deben ejercerlo de manera proba y de buena fe, ¿no? Recuerden ustedes que la labor principal o el éxito de la JRD es que estos profesionales que realizan dicha labor tienen que ser profesionales que se ganen la confianza, el respeto de las partes, para que las partes puedan confiar en ellos, en que no van a tomar una decisión de manera imparcial, ¿no? Su decisión va a ser totalmente, perdón, imparcial, ¿no? Si es así, entonces deben demostrar a través de sus acciones, para que las partes puedan a partir de ahí pues poner en consulta antes de llevarle a cabo decisiones, ¿no? Primero consultar cualquier duda, porque saben que van a actuar dentro del marco de la imparcialidad lo más justos posible, adecuados al marco legal. Recuerden que ellos, los adjudicadores, durante la ejecución del contrato van a haber muchas tensiones para las partes, ¿no? Tensiones para el contratista que tiene una posición en base a un tema y la entidad que tiene su propia posición, ¿no? Entonces, los adjudicadores deberán ser capaces de sentar a las partes para que ambas cedan y se pueda resolver, ¿no? A través de repente de consultas, ¿no? Y si siga propiciando la ejecución de la obra. Entonces hacen como una especie de mediadores donde invitan a las partes siempre a tratar de ir resolviendo aquellas dudas, aquellas consultas que tengan para evitar tener que llevar a que esto se genere una controversia y se tomen decisiones, ¿no? Lo más importante sería que todo se vaya resolviendo a través de consultas, ¿no? Antes que de decisiones. Bien, por eso es importante estas características o estas actitudes que deben tener los adjudicadores en relación a que siempre deben actuar de manera de buena fe, siempre muy claros, muy transparentes en sus decisiones, ¿no? Y por tanto hay que cumplir con los lineamientos éticos que están aprobados por el OCE mediante la directiva que se ha indicado, ¿no? Entonces, esta directiva nos establece algunos lineamientos éticos que deben cumplir los adjudicadores. Además de ello, recuerden que cada JRD que está integrada por estos adjudicadores deben estar adscritos a un centro de arbitraje. Si es así, entonces el centro de arbitraje también tiene su código de ética, ¿no? Y entonces también ellos tienen que estar sujetos al código de ética del centro de arbitraje y a esta directiva dada por OCE en relación a los lineamientos, ¿no? Estos miembros de la JRD deben ser y permanecer durante el desarrollo de sus actividades y deben ser de manera independiente e imparciales, así como deben estar disponibles para atender sus funciones, ¿no? También deben cumplir con la obligación de informar oportunamente si existe alguna circunstancia que les impide ejercer el cargo de manera independiente, imparcial, transparente, diligente y con la debida conducta procedimental que le corresponde, ¿no? En cuanto a sus impedimentos, son los mismos impedimentos que están dados para los árbitros, ¿no? Y que están regulados en nuestro marco normativo de contrataciones, ¿no?
Entonces, si el adjudicador está incurso en uno de estos impedimentos, no espere que le recusen, ¿no? Porque ya desde que lo recusan, como que tiene que haber sido advertido para hacerlo, ¿no? Y eso no deja bien y no es una carta de presentación, ¿no? De un adjudicador. Un adjudicador, si ve que está incurso en alguno de estos impedimentos, lo que queda es decirlo, ¿no? Para que evite recusaciones a futuro, ¿no? E evite también que le inicien un procedimiento sancionador, ¿no? Sobre todo eso. ¿Cuáles son las actividades que tiene la JRD? ¿Y cuál es el marco normativo que debe tener en cuenta para resolver las consultas o las decisiones que va a tener que ejecutar la JRD, ¿no? Entonces, en primer lugar, tiene que tener en cuenta la norma de contrataciones del Estado y su reglamento. ¿Qué más tiene que tener en cuenta? Las directivas que ha emitido OCE, ¿no? Al respecto en relación a la Junta de Resolución de Disputas, como la 012 que hemos estado hablando. El contrato tripartito que se celebra entre los miembros de la Junta y las partes, ¿no? Es importante que se tenga en cuenta, ¿no? Todas aquellas disposiciones que emita, ¿no? La JRD, ¿no? Y de manera supletoria serán todas las directivas y los reglamentos del centro que administra la JRD, ¿no? También tiene que aplicarse, pero, ojo, de manera supletoria, ¿no? Muy bien. ¿Qué tipo de pronunciamientos le corresponde emitir a la JRD? ¿No? Recordemos nosotros que en el ámbito internacional, ¿no? Aquellas controversias por la cual conoce la JRD, estos emiten dos tipos de pronunciamiento, que son recomendaciones y las decisiones, ¿no? Entonces, la ley de contrataciones del Estado en nuestro país ha optado por establecer que la JRD emita decisiones, las cuales son de carácter vinculante, ¿no? Y las consultas que son como si fueran recomendaciones, ¿no? Que las absuelve y recomienda. Depende de las partes que la ejecutan o no, ¿no? En cuanto a las consultas. En cuanto a las decisiones, hemos dicho que estas son de carácter obligatorio y por lo tanto son vinculantes a las partes. Hay que tenerlo muy claro. Muy bien. Estas decisiones vinculantes de las que estamos hablando y que está en el marco normativo de las contrataciones del Estado, nos dice que el reglamento de la ley de contrataciones, que estas decisiones que emita la JRD son de cumplimiento inmediato y obligatorio, ¿no? ¿Desde cuándo son de cumplimiento inmediato y obligatorio? Para las partes, lógicamente, ¿no? Desde su notificación, ¿no? Del momento que le llega la notificación a las partes, ¿no? Entonces, apenas le llega la notificación, ya tomaron conocimiento de las partes y ahora deben cumplirla. Cuando se trate de, hemos dicho, decisiones, ¿no? ¿Qué también puede ocurrir? Bueno, puede ocurrir que también se pueda dar el supuesto que sea desde el vencimiento del plazo para la corrección o la aclaración de la decisión. También puede darse, ¿no? O desde que se produzca la corrección o la aclaración de la decisión de ser el caso, ¿no? Emitieron una decisión, alguna de las partes dijo que no, que se precise o que se aclare, ¿no? Que puede existir.
está redactada de manera ambigua, considera, entonces una de las partes considera que solicita que haga una precisión, o de repente existe algún error material o aritmético en la consulta, en la decisión que han realizado los adjudicadores, ¿no? Entonces puede darse esas circunstancias, entonces cambia desde cuándo comienza, desde que se produce entonces dicha corrección o dicha aclaración, ¿no? Muy bien. En cumplimiento entonces a estas decisiones, ¿no? Hemos dicho que es obligatorio. ¿Y qué pasa si existe un incumplimiento? ¿No? ¿Qué pasa si las decisiones que hemos dicho que son de carácter obligatorio y vinculante, se notifica a las partes ya tomaron conocimiento, pero sin embargo una de las partes no lo quiere acatar? Sería un incumplimiento. ¿Y qué genera o cuál sería la consecuencia de no acatar la decisión, ¿no?, que ha notificado la JRD? La parte que es afectada va a tener la potestad de poder resolver el contrato. Claro, no es que sea automática, ¿no?, la resolución del contrato. Esta parte afectada tiene que requerirlo, el cumplimiento, ¿no? Si pese a que ha requerido el cumplimiento de la decisión que le ha sido notificada a la otra parte, no lo cumple, entonces va a tener que resolver el contrato, ¿no? Ok. Contra esta decisión que ha sido notificada a las partes, ¿se puede interponer alguna medida cautelar vía el Poder Judicial o vía una institución arbitral? No, la norma nos dice que no es posible. Ninguna autoridad administrativa o judicial o arbitral puede impedir el cumplimiento de la decisión. O sea, no es posible, ¿no? No se puede interponer una medida cautelar de innovar o de no innovar en relación al cumplimiento de la decisión que han notificado, ¿no?, los adjudicadores. Ok, entonces esta JRD, ¿no?, sí se va a convertir, puede convertirse en algunas oportunidades como un requisito de arbitrabilidad, ¿no? ¿Y cuándo podría convertirse en un requisito de arbitrabilidad? Recordemos nosotros que hemos dicho que esta JRD es aquella que se instala durante la ejecución contractual hasta la entrega de la obra, ¿no? Entonces, mientras que esté vigente y hasta este periodo de la entrega de la obra, no se puede someter a arbitraje. Pero cuando se realice la entrega ya concluyó la JRD. Y si ya concluyó la JRD, aquellas decisiones que no hayan estado de acuerdo las partes y que lo hayan dejado constancia, ¿no?, en el plazo oportuno, serán sometidas a arbitraje, ¿no? Pero tiene que concluir la JRD para que sean sometidas a arbitraje. Por eso se dice que la JRD es un requisito de arbitrabilidad, ¿no? Salvo también los supuestos mismos establecidos en el reglamento, en los que se puede acceder al arbitraje de manera directa, ¿no? Pero mientras que no sea así, recuerden, mientras que se trate de consultas, ¿no?, o decisiones que han realizado la JRD, tiene que esperar la entrega de la obra para recién a partir de ahí someterlas, ¿no? Ok. Entonces tenemos que estas decisiones emitidas y notificadas fuera de plazo, que también pueden existir, ¿no?,
De repente los adjudicadores han resuelto en el plazo, pero en el momento que se notifica, el que notificó lo hizo fuera de plazo. O puede ser que tanto la decisión como la notificación, ambas están fuera de plazo, ¿no? Cualquiera de los dos supuestos puede ocurrir. ¿Qué pasa ahí? ¿No? Entonces, estas decisiones que son emitidas y notificadas a las partes fuera del plazo se consideran que son ineficaces, ¿no? Pero ¿qué pasa con la controversia? Bueno, que en este caso, si son ineficaces, entonces la controversia sí puede ser sometida a arbitraje dentro del plazo de 30 días hábiles de vencido para su notificación, ¿no? Pero la norma dice también hay una salvedad, salvo que las partes acuerden concederle a la Junta un plazo adicional, ¿no? O sea, si lo salvan las partes, si las partes acuerdan darle un plazo adicional, entonces diríamos que esta decisión y esta notificación que estaba fuera de plazo, las partes decidieron darle el plazo adicional, digamos que está dentro del plazo hábil y entonces la decisión no sería ineficaz. Y por lo tanto, no habría nada que someter a arbitraje porque ya se resolvió a través de la JRD, ¿no? Y si alguna de las partes no esté de acuerdo, esperará al final, ¿no? Bien, entonces aquí puede darse un plazo adicional, pero hay que cumplir ciertas condiciones para que las partes acuerden dar un plazo adicional, ¿no? ¿Cuál es ese? Que exista un acuerdo expreso, es decir, que no basta que sea verbal. Tiene que haber un acuerdo expreso, un acuerdo que conste en alguna acta o un documento dicho acuerdo, ¿no? Que este acuerdo se adopte antes del vencimiento del plazo original para notificar la decisión de la JRD y antes de que se recepcione la obra, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta estas dos condiciones que el marco normativo de las contrataciones nos está diciendo para poder las partes acordar ampliación de plazo, ¿no? Pero tiene que ser antes que se produzca la demora, ¿no? Antes que se produzca, que se dé fuera de plazo. Es decir, que si por alguna razón se ven que ya no llegan al plazo, hay que comunicar a las partes para que otorguen este salvavidas, ¿no? Ok. ¿Qué pasa si existe en la JRD algunas decisiones que están pendientes, ¿no? A la fecha de recepción de la total de la obra. Hemos dicho nosotros que todas las decisiones se van a emitir, ¿no? Desde el inicio hasta la recepción de la obra. Pero ¿qué pasa si hay decisiones que ya la recepción ya se hizo, pero todavía están pendientes de atención las decisiones? Entonces la norma lo que nos dice que si al momento de la recepción total de la obra aún quedaran decisiones pendientes por la JRD, ¿no? Para que emita y para que notifique, ¿no? El plazo de 30 días hábiles para cuestionarlas mediante arbitraje se va a computar desde el día siguiente notificada la misma a las partes, ¿no? Entonces aquí recuerden que es importante tener en cuenta esto porque opera el plazo de caducidad. Recuerden ustedes que para llevar una controversia a arbitraje tenemos que llevarlo en el plazo de 30 días, si no caducaría, ¿no? Para poder iniciar un proceso arbitral. Entonces, aquí nos lo que nos está diciendo, bueno, si es que estuviera cosas pendientes, ya no va a ser hasta la fecha de recepción de la obra,
sino va a ser de contados estos 30 días desde la fecha que la JRD emitió dicha decisión y notificó, ¿no? Okay. Pero recuerden que la pregunta sería, ¿y entonces la JRD bajo este supuesto puede emitir cuando ella considere? No, porque recuerden que había un límite que la J tiene que emitir. Si lo emite fuera de plazo, entonces vamos a tener inconvenientes, salvo si las partes le otorgan un plazo adicional, ¿no? Entonces, igual aquí también, no es cuando a ella se le ocurra, tiene que emitir. Supongamos que mañana es la recepción, ¿no? Pero hace 2 días ha habido una controversia, ¿no? Y esta controversia está pendiente de atender, porque está muy cerca, ¿no? Pero entonces significa que se llevará a cabo la recepción normal de la obra y queda pendiente de atender la decisión. Lo tendrá que hacer dentro del plazo que tiene para atenderla. ¿Y dónde se fija este plazo? Tiene que haberlo establecido el centro en sus reglamentos internos, ¿no? O en la decisión o en el contrato tripartito que se firma, ¿no? Bien, luego tenemos el sometimiento de una decisión de la JRD a arbitraje. Tenemos que tener en cuenta que aquí las partes, se le habilita a las partes para que éstas inicien el arbitraje, en tanto que por cualquier razón la JRD no haya podido ser conformada, ¿no? Por diversas razones no se ha conformado la JRD, ¿no? También puede ser que la JRD no emite y no notifica a las partes su decisión en el plazo previsto de acuerdo a las reglas del procedimiento, ¿no? No lo hace. Y si, por ejemplo, también podemos tener que si la JRD se disuelve antes de la emisión de una decisión, ¿no? O si se ha producido la recepción total de la obra, ¿no? También. Entonces, ante estos supuestos, puede ocurrir, ¿no? Que no lleguemos hasta la recepción total de la obra, ¿no? Y que se pueden dar estos supuestos antes de la recepción de la obra, ¿no? Luego tenemos el sometimiento a arbitraje en relación a los plazos de caducidad, ¿no? Tenemos que tener en cuenta entonces el plazo de caducidad que está establecida en la 3025, la norma vigente, y se computan aquí desde que se comunica a las partes la imposibilidad de conformar la JRD, ¿no? O desde que se venció el plazo para que la JRD emita y notifique a las partes su decisión. O desde que se comunique a las partes la disolución de la JRD o desde que se produzca la recepción total de la obra, ¿no? Entonces pueden darse estas circunstancias, ¿no? Para tenerlo en cuenta en relación al plazo de caducidad, ¿no? Desde cuándo computo para iniciar un arbitraje. Recuerden ustedes que la JRD, de una manera u otra, es un requisito previo, ¿no? Que se debe agotar para luego iniciar el proceso arbitral, ¿no? En relación a estas decisiones que emita la JRD, ¿qué es lo que pueden hacer las partes si no están de acuerdo con la decisión de manera total o de manera parcial? ¿No? La norma indica que las decisiones que emita la JRD no son finales, ¿no? ¿Por qué? Porque una de las partes, si es que no está de acuerdo con la decisión de manera total o de manera parcial, va a poder manifestar su disconformidad,
¿en qué plazo debe manifestar su disconformidad? En el plazo de 7 días de notificada la decisión, ¿no? Entonces, si es que alguna de las partes no está de acuerdo, la notifica, toma conocimiento de esa decisión y tiene 7 días, ¿no? Para que lo haga dentro de estos 7 días, anote su no conformidad o su disconformidad. Tiene que decir si su disconformidad es total o es parcial en relación a la decisión, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos dicho nosotros que la norma de contratación del Estado exige como requisito previo que estas controversias que han sido resueltas por decisiones por la JRD se pueden someter a arbitraje siempre y cuando hayan sido anotadas su disconformidad en el plazo de 7 días, ¿no? Si están anotadas en este plazo, entonces sí pueden ser sometidas a arbitraje posteriormente cuando se realice la entrega de la obra, ¿no? Antes de ello, no. Ahora, ¿qué pasa si ninguna de las partes, ¿no? Comunica por escrito su desacuerdo? O puede ser que, habiendo comunicado, no inicia el proceso arbitral dentro del plazo que indica, ¿no? Bueno, ¿cuándo puede producirse esto? ¿No? Vamos a suponer que las partes o el contratista, por ejemplo, anotó su discrepancia con la decisión de manera parcial, ¿no? No está de acuerdo de repente con la ampliación de plazo en cuanto al tiempo, ¿no? Él considera que debieron darle 20 días y solo le han dado 10 días, ¿no? Entonces no está de acuerdo con ello y anota su disconformidad, pero tiene que anotarlo en el plazo de 7 días o dentro del plazo de 7 días que le ha sido notificado, ¿no? Bien, entonces sigue avanzando en la ejecución de la obra, se realiza la entrega de la obra y el contratista tendría que tener a partir de ahí 30 días para someter a arbitraje esa disconformidad que ella anotó porque lo anotó en el plazo establecido en la norma, ¿no? Pero contratista mira la liquidación que tiene ahí, verifica que de una manera u otra, como que discutir en un proceso arbitral por unos 20 días, más le va a salir oneroso, ¿no? Entonces, verificando, ¿no? Entonces dice, bueno, dejo pasar, no voy a someter a arbitraje y lo deja pasar el plazo de 30 días, ¿no? Si se deja pasar el plazo de 30 días, entonces lo que pasa es que estas decisiones, ¿no? Que han sido en su oportunidad anotadas como que hay disconformidad, pues ahora estas decisiones tendrán el carácter de definitivo y por lo tanto no se pueden impugnar. Si es que ya dejó pasar, ¿no? Estos 30 días que se tienen, habría operado lo que es la caducidad para iniciar el arbitraje, ¿no? Y la decisión es definitiva, ¿no? Se tendrá en cuenta esta decisión para la liquidación de la obra, ¿no? Muy bien. ¿Qué pasa con los honorarios? Tenemos que tener en cuenta que aquí son las partes las que asumen en partes iguales todos los honorarios y todos los gastos de los miembros de la JRD, teniendo en cuenta las tarifas que están establecidas en las tablas de los centros de administración de JRD, ¿no?
¿Qué pasa si falta, si se falta o si no se viene cumpliendo con el pago? ¿No? Si una de las partes no cumple con el pago a los adjudicadores. La otra parte puede subrogar, o sea, puede asumir el pago de lo que le corresponde a la otra parte, ¿no? ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que la JRD pues siga funcionando y no se suspenda, ¿no? Recuerden ustedes que el pago es fundamental y generalmente el pago aquí es, se establecen pagos mensuales, ¿no? Entonces hay que estar al día en los pagos para que no se suspenda el arbitraje, ¿no? Bien, ¿qué pasa si en caso de que se mantenga la falta de pago? Bueno, la JRD tendrá que evaluar los adjudicadores para verificar si en realidad existe falta de pago. Lo que va a dar como consecuencia es que ellos tomen la decisión de disolverse, ¿no? Porque las partes no han cumplido con el pago de sus honorarios, ¿no? En relación al centro de administración de la Junta de Resolución de Disputas. Aquí tenemos que tener en cuenta que todas las JRD que se ejerzan funciones en el campo del ámbito normativo de la norma de contratación del Estado, estas JRD deben ser administradas por un centro. Por lo tanto, los adjudicadores deben estar en la nómina de algún centro de, generalmente de un centro de arbitraje que a la vez es un centro de administración de la JRD, ¿no? Bien. También tenemos esta directiva 012-2019 que establece algunos requisitos que deben cumplir algunos centros, ¿no? Para ser considerados como una junta de administración de JRDs, ¿no? Para que sean centros de administraciones de JRD, hay que seguir algunos lineamientos establecidos en la Directiva 012-2019. ¿Cuáles son estos requisitos mínimos que se pide a los centros de administración de la JRD? La experiencia que tengan los centros en la administración de los arbitrajes, ¿no? O sea que por lo menos tengan experiencia administrando arbitrajes, que exista un plantel de profesionales que brinde soporte, ¿no? Que tenga una infraestructura mínima independiente, ¿no? Entonces, la designación de los centros se realiza de común acuerdo entre las partes y se encuentran plenamente identificados, ¿no? En el acuerdo tripartito, ¿no? A falta de acuerdo o en caso de duda, cualquiera de las partes puede solicitar la organización o la administración de la JRD ante cualquier centro que preste dicho servicio, o sea, si no está en el contrato, ¿no? No está en el contrato esta precisión, entonces las partes tienen libertad de elegir el centro que consideren, ¿no? Ellos dirigirán las partes a donde pueden dirigirse para poder solicitar, ¿no?, la instalación de la Junta de Resolución de Disputas. Pero si en el contrato de obra está establecido, ¿no?, a qué institución deben recurrir, entonces lo que diga el contrato, ¿no? Muy bien. También tenemos algunos, ¿sí? Pueden ir preguntando si es que desean, para los que están, estoy revisando por ahí el chat, si es que desean consultar. Entonces, tanto vamos avanzando.
Bien, algunos requisitos que debe cumplir el centro con la norma vigente, ¿no? Tienen estos que tener 4 años de experiencia actuando como institución arbitral, tienen que contar con un código de ética, tienen que llevar un registro de adjudicadores, ya sean nacionales e internacionales, tienen que estar constituida como persona jurídica, ¿no? Eh, tienen que poseer un tarifario de honorarios, tienen que contar con un plantel de profesionales, tienen que poseer mínimo una infraestructura, ¿no? Y ahí están las características que debe tener una sala de espera, una oficina, ¿no? Entre otros. Bien. ¿Qué funciones cumple los centros? Por favor, recomiéndenos fuentes bibliográficas, gracias. Sí, les voy a pasar algunas fuentes bibliográficas y algunas lecturas para que lo tengan en cuenta. Sí, está bien. Bien, ¿qué funciones cumplen los centros de administración de JRD? Aquí tenemos que tener en cuenta que básicamente cumplen funciones, por ejemplo, designar, ¿no? Los centros designan a los miembros de la JRD en reemplazo de las partes. Si es que hablamos, entonces realizan ellos una designación que le llamamos nosotros designación residual, ¿no? Es decir, que el centro de administración de Junta de Resolución de Disputas realiza una designación residual en reemplazo de las partes, ¿no? Bien, eso es siempre y cuando corresponda, ¿no? Si no las partes lo harán. Para ello debe contar entonces con un registro de los miembros de la JRD, debe resolver todos los eventos, como por ejemplo recusaciones a los miembros de la JRD, debe supervisar el cumplimiento de los principios de ética, debe informar al OCE sobre las sanciones éticas, debe proporcionar el apoyo logístico, ¿no? Tanto a la JRD como a las partes. Entonces, esto es lo que tiene la ley vigente, ¿no? Ahora, la nueva ley que se viene, vamos a hacer algunas precisiones en el ámbito normativo del nuevo marco que tenemos. Hay algunas precisiones que tiene el nuevo marco normativo en relación a la JRD, ¿no? Aquí, por ejemplo, nos establece algunas exclusiones, algunas materias que no son de conocimiento de la JRD. Materias, y no solamente de la JRD, sino también de cualquier otro mecanismo de resolución de controversias, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el tema de enriquecimiento sin causa, o pago indebido, o el pago de indemnizaciones, otros similares, no son de conocimiento de estos mecanismos, ¿no? La falta de aprobación de prestaciones adicionales o la aprobación parcial por parte de Contraloría no es de conocimiento de estos mecanismos, ¿no? Entonces, como que nos da un margen, porque lo que sí dice que la ley vigente, recordemos nosotros que decíamos que aquellas aprobaciones de adicionales que realizaba tanto la entidad como Contraloría no eran sometidas a JRD. Pero sin embargo, con la norma vigente, con la que se nos viene en marzo, nos dan la posibilidad de que sí puede ser puesta de conocimiento los adicionales que sean de competencia de la entidad, los de Contraloría no, ¿no? Por lo menos da mayor margen de resolver estos temas, ¿no? ¿Qué otros temas vamos a tener en cuenta también en cuanto a la competencia, ¿no? Se amplía la competencia, hemos dicho, tanto para JRD como para arbitraje en relación a prestaciones adicionales que sean aprobadas por la entidad, ¿no? En cuanto al inicio, tenemos que el inicio de un procedimiento de solución de controversias no suspende ni paraliza las obligaciones contractuales de las partes. Bueno, en este marco normativo que se nos viene, tenemos que, si bien es cierto, la norma no lo decía de manera literal, sin embargo, ahora este nuevo marco normativo
sí lo dice, ¿no? Lo dice que si existiera alguna controversia, ¿no? Y que esté sometido a algún procedimiento de solución de controversia, sea lo que la norma nos da ahora, conciliación, arbitraje, o JRD, o cualquier otro mecanismo, puede ser la norma, eso no significa eh, que la entidad no pueda continuar con su obligación con las obligaciones contractuales, ¿no? Entonces quiere decir que la entidad puede disponer, ¿no? Continuar con la obra. La obra no se puede quedar ni suspendida ni paralizada en las obligaciones contractuales, ¿no? Entonces, esto es algo importante. Bueno, la JRD ya hemos explicado que todas las decisiones no generan suspensión, ¿no? Ni paralización de la obra. Nos resalta, nos vuelve a resaltar, pero a la vez nos dice también para el arbitraje. Entonces, hay que continuar y si no harán una liquidación, recuerden ustedes, y el saldo de obra, de acuerdo al marco normativo, pueden continuar. Lo importante es que las obras no se queden paralizadas porque si quedan paralizadas mucho tiempo, es difícil después de mucho tiempo volver a retomar. Ahora, salvo que exista una medida cautelar, ¿no? Si existe una medida cautelar, cambian las cosas. Si no, no. Muy bien. Requisitos para resolver controversias. Bueno, tenemos que en este nuevo marco normativo, como ustedes sabrán, el tema de desaparece el Registro Nacional de Árbitros, ¿no? Y bajo esa posición, todos los árbitros que estén adscritos a todos los centros arbitrales, pues son aquellos que de una manera u otra van a llevar a cabo estos procesos. Ya no vamos a regirnos por árbitros que estén inscritos en la nómina de la RNA, ¿no? Requisitos profesionales se mantienen, los mismos que con la ley vigente, ahí no tenemos mucho que decir. Los impedimentos, el registro de información, bueno, recordemos que el registro de información tenemos que tanto las entidades contratantes como los árbitros, los adjudicadores, las instituciones arbitrales, los centros de administración de JRD, que en esta nueva ley que se viene se llama, hemos dicho, Junta de Administración y Resolución de Disputas, ¿no? Entonces, deben registrarse en el Pladicor, lo que ahora nosotros tenemos como se hace, ¿no? Pero se va a llamar bajo este nuevo marco normativo Pladicor porque va a unificar lo que viene a ser todo lo que tenemos hasta ahora, el RNA, el registro de proveedores del Estado, también va a estar unificado aquí en el PRODECOR, así como también todo lo que corresponde al tema arbitral, al tema de JRD. Entonces, se trata de unificar en un mismo lugar, al igual que Perú Compras también va a estar unificado en este portal electrónico que cambia de denominación por las diversas funciones más que va a desarrollarse en este sistema informático, ¿no? Muy bien. Los medios de solución para los contratos estándar, bueno, nos habla que existen contratos estandarizados de ingeniería y construcción de uso internacional. ¿A qué se está refiriendo? Se está refiriendo a los contratos NET, a los contratos FIDI, entre otros, ¿no? Que también pueden, bajo este nuevo marco que viene, se le da cierta apertura a esos contratos de uso internacional, pero solo para ingeniería y diseño, ¿no? La JRD, llamada Junta de Prevención y Resolución de Disputas, el objetivo principal va a ser prevenir y resolver de manera eficiente todas las controversias que se plantean por las partes involucradas, ¿no? En el contrato administrativo o en el contrato público. Entonces, esta JRD habla de prevención. Recuerden que con la ley vigente, la 30225, nos hablaba de consultas, pero ahora nos habla de que va a realizar el tema de prevención. Prevención son las consultas, ha cambiado de concepto en base a este tema, ¿no? Competencias. En cuanto a absolución de consultas, nos dice que la Junta puede absolver consultas que plantean las partes respecto a algún aspecto contractual o técnico, y esto va a permitir entonces una aclaración
temprana de algunas dudas, ayudando a prevenir posibles controversias. Y la otra función que es resolver controversias técnicas y contractuales. La JRD es aquella que va a tener la autoridad para resolver controversias técnicas y contractuales que surjan durante la ejecución contractual, ¿no? Y también la norma nos dice que también pueden haber otras competencias que estén establecidas en el reglamento, ¿no? Los alcances de la JRD, por un lado, tiene decisiones que son de carácter obligatorio, ¿no? Son decisiones que realiza la JRD y por lo tanto son vinculantes y deben ser cumplidas de manera inmediata. Hay algunas limitaciones de la competencia, como por ejemplo la JRD no tiene competencia para conocer controversias relativas a validez, nulidad o eficacia, lo que ahora tenemos, ¿no? Eso igual vamos a tener en el otro marco normativo, ahí no ha cambiado, ¿no? La importancia, bueno, tenemos que tener en cuenta que la JRD es fundamental para la gestión eficiente del contrato administrativo, ¿no? Y nos permite resolver cualquier controversia que se presente durante la ejecución. Por lo tanto, fomenta un ambiente de colaboración y de diálogo permanente entre las partes, reduciendo pues el tener que someter decisiones, sino ir llevándolo con consultas, ¿no? Que sería el éxito de la JRD. Plazo de caducidad para sometimiento. Aquí sí existe una pequeña precisión, porque nos dice que las partes tienen un plazo de caducidad de 20 días para someter sus controversias a la JRD, ¿no? Este plazo se cuenta desde la fecha en que cualquiera de las partes comunica a la otra su desacuerdo con la materia en disputa. Importancia, bueno, la importancia es que este plazo pues garantiza que estas controversias se manejen de manera oportuna, evitando retrasos prolongados que puedan afectar la ejecución de la obra, ¿no? El plazo para comunicar algún desacuerdo, las partes aquí pueden comunicar algún desacuerdo total o parcial, y aquí tenemos 20 días. Recordemos que con la ley vigente son 8 días, ¿no? Es un plazo muy corto, 8 días. Aquí se ha ampliado un poquito más, se da 20 días hábiles para que pueda comunicar su decisión, sí, o su desacuerdo, si no estuviera de manera total o parcial, ¿no? Ok. Si hubiera un desacuerdo, con ello tenemos que tener en cuenta que aquí mantiene lo que dice la ley vigente, que es hasta la entrega de la obra, ¿no? Si hubiera dicho desacuerdo y se hubiera hecho dentro del plazo de 20 días, podrá someterlo entonces a arbitraje, ¿no? Presupuesto de arbitrabilidad sigue manteniéndose, que la JRD sigue siendo un presupuesto de arbitrabilidad, ¿no? Es un requisito que tiene que agotarse primero la J si fuera obligatorio, ¿no? Si fuera obligatorio hay que ir primero a instalar la JRD y luego, si es que tengamos discrepancias, que no estamos de acuerdo a una de las partes, independientemente de que cumpla esa decisión, deja constancia su desacuerdo para que posteriormente lo someta a arbitraje, ¿no? Bueno, estas son las conciliaciones, estas son las principales precisiones que existe en relación a este importante mecanismo de resolución de controversias. Bien, entonces, estas son algunas ideas que quería compartir con ustedes en relación a la Junta de Resolución de Disputas. Bueno, si tuvieran alguna pregunta en relación a lo que he expuesto, independientemente de que les voy a pasar algún material para que puedan complementar. ¿Cuáles son esos estimados participantes? Procedan con su pregunta. En todo caso, damos finalizado la sesión. Esperamos un minuto. Por ejemplo, en Perú, en 1800 se estableció que bueno, doctora, al parecer todo está muy claro. Agradecemos nuevamente, doctora Aguilar Ventura, por su brillante ponencia, muy didáctico todo. Esperamos convocarlo en otra próxima reunión. Muchísimas gracias a nombre de la Dirección Académica y Promoción Cultural.
por su disposición. Muchas gracias y agradecemos también a todos los participantes y muy buenas noches con todos. Muchas gracias. De igual manera, agradezco la invitación al Colegio de Abogados de Lima y a todos ustedes por escucharnos, a la directora académica, y en cualquier oportunidad que deseen, con mucho gusto, poder conversar sobre estos marcos normativos que se nos viene, porque tenemos aquí que prepararnos para a la aplicación correcta de la ley de contratación y su reglamento. Buenas Muchas noches. gracias. Muy buenas noches. Gracias. Gracias.